Lo que me hizo sufrir el PSG en este partido, Dios mío, lo que sufrí. Wow. Increíble, el PSG es el bicampeón de la Champions League. Como se dijo en este canal, en las predicciones, iba a ser campeón. Y si iba a llegar a penales, iba a ser campeón igual. Porque tiene un gran arquero como Safonov, pero Safonov no atajó nada. Prácticamente el Arsenal le dio la copa en los penales al PSG, porque las dos fallas del Arsenal fueron fuera del arco. O sea, Safonov no ayudó en lo absoluto en los penales. Pero bueno, igual ganó el PSG. Predicción confirmada por este canal. Bueno, yo lo que digo sinceramente, y no sé qué piensan ustedes, pero yo creo que el error principal del Arsenal fue haberse encerrado después del gol. Cuando Harvard mete un gol por un error defensivo, que fue un rebote, y él lo aprovecha y anota, sale a matar, estás ganando 1-0. ¿Para qué te encierras? Sabes que el PSG se te viene, ¿verdad? Pero estaban nerviosos y todo el partido, la defensa del PSG estaba súper nerviosa. Pacho cometió muchos errores, Nuno Méndez cometió muchos errores y Marquinhos para mí es el principal responsable del primer gol. Incluso Pacho estaba súper reventado, súper cansado, gracias a Nuno Méndez que lo dejaba solo y gracias a Marquinhos que lo dejaba solo. Entonces, esa defensa estaba desastrosa. Me sorprendió mucho, realmente me sorprendió mucho esa situación defensiva del PSG cuando para mí es súper fuerte, súper genial. Pero el Arsenal no lo aprovecha cuando se encierra. Se encierra demasiado. Es una final, sí. Es un esquema táctico, sí. Pero ese esquema táctico nunca te va a funcionar los 90 minutos. Y más en una final. Cuando sabe que se te va a ir todo. Es lamentable cómo el Arsenal cometió este error. Y sinceramente, el otro punto es el siguiente. Si tú te vas a encerrar y tienes a un defensa como Mosquera amonestado con amarilla, sácalo en entretiempo. ¿Qué pasó? No lo saca y al estar cansado comete un penal que obviamente era penal en el minuto 64. ¿Qué hubiese pasado si lo fuera cambiado antes de eso por Timber? ¿Entiendes? Obviamente no hay que ser más mago para esto. O sea, es de análisis. Tienes una amarilla. Sabes que el PSG se te va a ir, te va a encerrar. Y entonces, va a dejar a alguien amonestado que tiene que meter pata, tiene que meter pies, ¿eh? Tiene que cerrar todo. Entonces, ¿qué es lo lógico? Sacarlo. Tienes a Timber. Timber no es mal jugador. Incluso, ¿y sabes qué es lo peor? ¿Qué es lo que me da la razón? Cuando lo saca luego del gol y entra Timber. Y Timber la hizo bien, realmente la hizo muy bien. Entonces es ilógico ese detalle como tal. Por otro lado, el PSG a mí me sorprendió mucho su esquema. O sea, ¿cómo jugó? Jugó muy nervioso, cometió muchos errores. Yo creo que le pegó mucho ese gol en el primer tiempo y el primer tiempo fue desastroso. Principalmente, como dije antes, la defensa estaba súper mal, cometía muchos errores. Y una pieza clave para mí, Nuno Méndez, que para mí es el mejor jugador no sé, me gusta mucho cómo juega. Y llegó a esta final y cometió muchos errores, muchas cagadas. Y cuando él se unía con Kvaratskhelia, lo hacía muy bien. Pero fueron tramos muy fugaces. Y bueno, me dolió. De verdad que me dolió por Nuno Méndez, porque de verdad que le tengo mucho cariño, porque juega muy bien, de verdad. Vitinha la partió toda, jugó muy bien. Creo que el PSG como tal en la media cancha lo hizo muy bien y en la delantera también, no hay que decir que no. Con Dembélé, con Kvaratskhelia, con Doué. Lo que a mí me llama la atención de Luis Enrique es que sacó a Kvaratskhelia, que era el que la estaba partiendo, el que estaba haciendo los mejores contraataques y el que tenía las mejores ocasiones era Kvaratskhelia. No entendí, confío más en Doué que en Kvaratskhelia. Fue raro, de verdad que fue raro. Mientras que el Arsenal
Para mí comenzó el partido cuando le meten el gol Dembélé. Ahí sí se convirtió en un equipo que fue hacia adelante a jugar fútbol, porque eso atrás de verdad es un egoísmo brutal. Hizo la de Simeone, no aprende de Simeone. Entonces fue hacia adelante, pero ¿qué pasa? Cuando ya te vas hacia adelante, realiza modificaciones y esas modificaciones no es lo mismo que los titulares. Y para mí el peor cambio que realizó en esas instancias fue el de Saka. Incluso Saka salió súper molesto y enfadado. Me parece que fue una burla a su jerarquía en el Arsenal y él se merecía jugar los 90 minutos. Lo sacó muy temprano y después de ahí para mí creo que el Arsenal pierde cierta confianza al jugar, pues. Igual no lo hizo mal, batalló, incluso tuvo muy buenas ocasiones para cerrar en los 90 minutos. Creo que fue la última en los 90 minutos la tuvieron ellos y pasa por encima del arco, lo cual fue muy importante para el PSG. Por supuesto, porque no anota y se va a la prórroga. Luego en la prórroga, el Arsenal yo lo vi mejor que el PSG porque el PSG estaba reventado. Vitinha estaba calembrado, Pacho estaba súper cansado, incluso Marquinhos fue cambiado, Nuno Méndez no daba más. Hakimi estaba jugando súper bien y no lo hizo mal. Fabio Ruiz fue modificado, Dembélé sale lesionado. Reemplazos como tal del PSG no era muy mala calidad a comparación de los del Arsenal. El Arsenal tenía mucha profundidad y ahí ya la escala era muy por encima del Arsenal. Estaba más fresco, tenía mejores cambios, tenía mejor equipo en esas instancias y el PSG aguantó, controló la defensa, controló sus áreas, jugó a la contra, por supuesto, y el Arsenal no pudo anotar. De verdad que no pudo anotar, no supo qué hacer con la pelota. No supo qué hacer con la pelota, es una realidad, no supo qué hacer con la pelota. Cuando sucede esto, la pagas. Incluso iba hacia adelante y quedaba mal parado, que Barcola la tuvo en sus pies y la falló. Creo que un par de ocasiones. ¿Pero por qué sucedió esto? Porque el Arsenal quedaba mal parado, porque estaba jugando hacia adelante, lo cual no estaba mal. Ojo, no estoy criticando en lo absoluto, estoy criticando ese punto que no anotó gol. Era mucho mejor que el PSG, mucho mejor. Llegan a los penales y realmente, por supuesto, yo le doy la derecha al PSG por el arquero. Yo respeto a ese arquero, por más que muchos dicen, no, él no ataja penales, no ataja, no sirve, nada que ver. Para mí sí ataja, pero bueno, a la final no atajó, hizo presencia ahí en los 3 palos, ya que 3 goles del Arsenal y 2 fallos que fueron fuera de los 3 palos. Así que bueno, de verdad que el PSG se merece muy bien, es el bicampeón. Lamentable por el Arsenal. El Arsenal realmente no le voy a decir en esta instancia que la pechó, no creo que la pechó, creo que fue egoísta, que no aprovechó el primer gol, porque si metiste el primer gol, así sea de carambola o ponte de suerte, estás por encima del PSG. Vale, dale, y si ves que el PSG la está sufriendo, dale, ve hacia adelante, métele el segundo, ya con el segundo, bueno, enciérrate, sí, enciérrate, y ya controla los espacios, tal y esto, pero ya con un margen de 2 goles, ok, te da cierto tiempo, entonces bueno, es lamentable, creo que por ahí es donde murió el partido, porque después vino un penal a Dembélé, que fue penal, y bueno, y lo marca, pero el PSG no hizo mucho, el PSG no hizo nada, o sea, fue el penal que empató y fue eso. Entonces ahí es donde achicas al Arsenal. El Arsenal jugó la final como un equipo chico, encerrándose después del gol. Todos sabíamos que iban a jugar de esa manera, cuidando las líneas, cuidando esto, cuidando tal, pero amigo, tampoco al nivel de 4 buses en el arco. Llegaste a estas instancias por algo. No habías perdido ningún partido. Los últimos 5 partidos no lo habías perdido. Fuiste el primero en la fase de grupo de la Champions. Entonces, amigo, confía en lo que tú tienes, confía en lo que haces. Ganaste la Premier, confía en lo que haces. No te encierres así. Para mí, se perdió ahí. Se cagó ante el PSG. Un gol, vamos atrás, vamos a encerrarnos. Eso fue lo que hicieron.
Entonces, bien hecho el PSG, que siempre fue hacia adelante, jugó el fútbol y bueno, felicitaciones. El París es una locura total, estoy viendo imágenes y es un desastre, un caos, pero bueno, siempre la llevan al lado. La felicidad la convierten en negligencia, como el año pasado cuando fueron campeones y bueno, me encantaría estar ahí. Pero bueno, gente, muchas gracias por su atención. Suscríbanse, denle like y comenten, chicos, que eso nos ayuda un montón. Coméntenme si tengo razón o no, o si tienen alguna data. Ah, bueno, por cierto, sé que perdió el Arsenal, pero punto clave fue Hincapié. ¿Qué partido del ecuatoriano? ¿Qué partido del ecuatoriano? Mil respeto a Hincapié. Para mí es el MVP, pero como perdió, no se lo van a dar. En el PSG no tengo ningún MVP. No sé, será Dembélé que metió el penal. O sea, un penal fuerte, un penal duro, gente. En esos minutos, en esas instancias, un penal duro. Pero para mí, sí, Odobé, que jugó todo el partido, la hizo bien. Hizo buenos centros, apoyó, pero el equipo no la metió cuando hacía esos pases magistrales. Bueno, gente, eso ha sido todo. Muchas gracias y nos vemos mañana. ¡Chao!